Hola chicos, voy a hacer la revisión de esta actividad de la página 69, ¿ya? Que es establecer relaciones taxonómicas a partir de, en este caso, su nombre científico. Pero para esto tenemos que ir a una presentación, que está en este caso eh, en su plataforma, que es como la actividad resumen. Si se dan cuenta, bueno, nomenclatura. En primer lugar, hay que mencionar, por ejemplo, a las especies. Por ejemplo, los humanos. Todos sabemos que nuestro nombre científico es Homo sapiens. Sin embargo, el género Homo y la especie sapiens son dos términos distintos que denominan a la especie humano, que es el nombre común con el que conocemos. Bueno, todas las especies tienen, como les digo, dos conceptos. Uno que es el género, Homo, y el otro que es el nombre de la especie, sapiens, pero en conjunto es el nombre científico. ¿Ya? Esto siempre se escribe en una nomenclatura específica donde tengo al género Homo en mayúscula y a la especie Sapiens todo en minúscula. Todo esto se escribe en cursiva. Género, especie. ¿Ya? Esto debería anotarlo en su cuaderno. ¿Cómo se nombran las especies? De todas maneras estaba en su resumen. Bueno, ¿para qué esto? Porque, por ejemplo, cuando yo veo cualquier tipo de especie, un ejemplo aquí en carnívoros, por ejemplo, el puma, puma con color, ¿cierto? León, pantera leo, gato, felis catus, etc. Todo esto se relacionan entre sí y los nombres, si se dan cuenta, son dos términos. Y esto nos permite entender algunas cosas. Por ejemplo, acá, el león y el jaguar. Ambos son del género pantera, solamente que la especie varía. En este caso es leo y acá es onca. Entonces, esa diferenciación entre uno y el otro es lo que nos permite a nosotros entender ya qué tipo de relaciones existen. Pero estos dos términos son términos básicos de especificidad, ¿ya? Por ejemplo, no sé muy bien ahí, ahí sí. Si ustedes miran, por ejemplo, las categorías taxonómicas acá, esto son todas las categorías que nosotros conocemos. Me gusta esta imagen porque se da a entender muchas cosas, fíjense. Acá abajo tengo la especie, ¿cierto? Luego tengo el género, es decir, el género puede ser más amplio de la especie, por ejemplo, pantera leo, pantera onca, ¿cierto? Estos son como cajas organizadoras, donde yo, por ejemplo, en una caja grande como el dominio, puedo meter otras cajas más pequeñas. Por ejemplo, el reino. Los reinos que ustedes conocen, ustedes recordarán, reino planta, reino animal, reino fungi o hongo, etc. Es decir, dentro del dominio eucarionte, ¿ya? Dentro del dominio eucarionte, tengo, por ejemplo, al reino, ¿ya? Por ejemplo, Animalia, la división o filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. En ese orden vamos a ir organizando las especies y así tener un ordenamiento científico estandarizado, porque imagínense cada uno pusiera los nombres científicos así al lote. No podría ser. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto en la imagen anterior era género y especie. Es decir, por ejemplo, pantera incluye a todas las panteras, pero la especie específica, el león, es leo. ¿Ya? Entonces ahí se desmarca del resto de los géneros. Y así sucesivamente. Entonces, acá hay un ejemplo con el humano, aunque no es el mejor ejemplo porque está como españolizado, pero independiente de eso, aplica. Reino, tipo o filum, división, ¿ya? Clase, orden, familia, género y especie, Homo sapiens. El género es igual al que va con el nombre de la especie, Homo. Cada una de estas categorías se denomina una categoría taxonómica o un taxón. Y es un método, es una caja organizadora, recuerden. Ya es un método para poder guardar información similar y así permite ir ordenando. Por ejemplo, en la imagen, si se dan cuenta, en el reino tenemos todos esos organismos en animales, ¿ya? Sin embargo, no todos esos organismos me sirven para llegar al humano. Los vertebrados son solamente algunos, los mamíferos son solamente algunos, los primates y el humano, si se dan cuenta. Aquí hay un ejemplo del maíz. Esto está en un libro, ya donde el dominio es eucariontes, el reino planta, la división, antofita, clase monocotiledonia, etcétera, bla, 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 hasta llegar al género sea y el nombre de la especie es sea maíz, el maíz. ¿Sí? Ahí hay unas pequeñas descripciones de cada taxón o de cada categoría taxonómica.
Y acá el último ejemplo es en humanos nuevamente, está al revés, sí, del reino hacia la especie. El reino Animalia, Phylum, Chordados, clase Mamalia o mamíferos, orden Primate, familia Homínidos o Hominidae, género Homo, especie Homo sapiens. ¿Sí? Después venía una actividad que hacíamos en clase que tenía que ver con la mosca de la fruta, pero eso en este caso lo pueden ver de ahí. Lo pueden hacer si quieren. Y ahora vamos a la actividad. Ya, en la actividad, vamos a enfocar primero. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, 15 especies distintas. Estas 15 especies están en este recuadro, ¿ya? La primera pregunta, considerando el nombre científico de la especie, agrúpala según su parentesco. ¿Qué es la única información que manejo en el cuadro? El género, es decir, el primer nombre. Hay algunos que claramente tienen compañeros, o sea, son el mismo género básicamente. Por ejemplo, el uno, Licalopex, género Licalopex. Hay algún otro Licalopex, el 7 es Licalopex, pero son especies distintas. Griseus, y este es Hymocercus, alcanzo a leer si no me equivoco. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo otro Licalopex, Culpaeus. Entonces, esos están agrupados por género. ¿Ya? Mustela, por ejemplo, hay otro grupo, Mustela, tienen el mismo género, por ende son del mismo grupo, etcétera. Pantera, ¿hay otro pantera de ese lado, no? No, aquí hay pantera, pantera, ¿ya? Puede que queden algunos sueltos o solos, puede que no tengan con quién poder guardarlo, entonces, pues, por ejemplo, Espeothos, Venacius está, no hay ningún género Speothus, ¿ya? Speothos, no sé cómo se dice. ¿Ya? Entonces, se agrupan por género. Y luego, por ejemplo, considerando el nombre científico de la especie, ya, agrúpala, la tenemos. Dice, considerando que la especie 6 y 12, 6, Leopardus pardalis, ¿cierto? Y 12, Licalopex culpeus. Dice, considerando el nombre científico, ¿verdad? Dale. Considerando que las especies 6 y 12 pertenecen a la misma clase, ¿podrían afirmar que forman parte de la misma familia? Voy a utilizar la imagen de acá para no utilizar la imagen del libro. Aquí está de lo más general a lo más específico. Entonces dice, me está diciendo que 6 y 12 pertenecen a la misma clase. Pertenecen a la misma clase, por ejemplo, son mamíferos. Entonces, ¿podrían afirmar que pertenecen a la misma familia? Si son de la misma clase, yo no sé si son de la misma familia, porque la familia es un organizador más pequeño que está dentro de clase. ¿Se entiende? Pero la 3 dice al revés. Tomando en cuenta que la 3 y 6 comparten la misma familia, es decir, ahora te está diciendo que son de acá. Son, por ejemplo, ya cánidos, imaginando. Podría pertenecer a la misma clase. Si son de la misma familia, claramente están dentro de la misma categoría para arriba. Por ende, sí son de la misma clase. ¿Se entiende? 1 y 8 forman parte de la misma clase. ¿Se podría afirmar que pertenecen al mismo orden? ¿Son de la misma clase? ¿Podrían ser del mismo orden? No, porque el orden es más pequeño que clase. ¿Ya? Y dice, a partir del nombre científico, ¿cuál es la categoría más amplia que comparte cada grupo que formaste? ¿Cómo lo estableciste? Solo el nombre científico. La información que me entrega el cuadro, exclusivamente lo más general que me entrega es el género. No tengo otra forma de clasificar. Por ende, ¿cómo lo estableciste? Por las categorías taxonómicas, porque no tengo otra información que me entregue el cuadro. Ya, y finalmente, cuando una especie nombrada por un investigador, dicho nombre es reconocido y respetado por toda la comunidad científica. Desde el punto de vista de la construcción del conocimiento científico, ¿qué importancia tiene que toda la comunidad científica identifique una especie con el mismo nombre? Esa importancia es sublime. ¿Por qué? Porque es muy importante para entender y ordenarse, cosa de que cuando yo viaje a cualquier parte del mundo y me encuentre con una especie común, esa especie
debe llevar el mismo nombre. Imagínense las nombrara 3, 4 veces la misma especie de forma distinta. Sería un desorden. Por eso existe este tipo de método de binominal. ¿Vale? Ya chicos, esa es la actividad de este lado. Así que para que lo revisen y si se equivocaron, ya lo corrijan, ¿vale? Vayan leyendo y viendo el video y vayan leyendo. Suerte, nos vemos.